Empiezo el mensaje diciéndote que no todo lo que hacemos y le ofrecemos a Dios es de su agrado o Él lo recibe. ¿Escuchó eso? No todo lo que hacemos y le ofrecemos a Dios es de su agrado o Él lo recibe. Porque si no, apague y vámonos. Sigamos en la religión católica. Con el respeto de los que todavía son católicos. Pero ¿qué hace la persona en el catolicismo? Va a misa de vez en cuando, algunos son fieles, van todos los domingos, rezan, pero el resto de la semana mienten, tienen resentimientos, rencores, se toman sus traguitos, bailan, adulteran, fornican y creen en Dios. Y cuando tienen una necesidad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Usted cree que Dios escucha eso? Ciertamente Él es bueno, pero también es fuego consumidor. Entonces, venimos al cristianismo evangélico y algunos todavía creen que Dios les acepta todo lo que le dan. Te estoy hablando de oración. Hay oraciones que Dios no escucha. La misma Biblia dice que aunque multipliques la oración, yo no escucharé, voltearé mi rostro. Entonces, no todas las oraciones Dios las escucha. Para orar debe haber un proceso primero de santificación. Diga conmigo, santificación. Porque dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, hay condiciones para que nuestra oración sea escuchada. Y en la condición de la oración para que sea escuchada es primero hacer confesión, arrepentimiento de verdad, verdad. Porque algunos le mienten a Dios. ¿Sabe usted que a Dios se le puede mentir, verdad? Lo que no se le puede es engañar, pero sí se le puede mentir. Y creo que todos los que estamos aquí, me incluyo, en algún momento le hemos mentido a Dios. Este domingo voy a ir con todo a la casa de Dios el miércoles, y viene el domingo y no viene. Le mentiste a Dios. Pero Dios sabía que tú no ibas a venir. Porque a Él no lo podemos engañar, le podemos mentir. Entonces hay gente que confiesa pecados, pero no se arrepiente. Y Dios sabe que mañana vas a caer en lo mismo. Entonces Él no te va a echar la sangre ahí nada más por echarla, hablando figurativamente para limpiarte. Entonces hay que hacer una oración primero de confesión y de arrepentimiento y luego santificación, sanar tu corazón. Y ahí es donde viene la oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, eso es con entendimiento, no es para repetirlo, usted lo sabe. En esa oración de santificado sea tu nombre implica que estoy adorando a un Dios santo, y para entrar allá yo tengo que ser santo, tengo que ser libre de resentimientos, de rencores, de odio, de raíz de amargura, etcétera. Entonces la oración es escuchada. Cuando te digo que no todo lo que le ofreces a Dios te lo recibe, estoy hablándote del ayuno también. ¿Qué es ayunar? Ayunar es abstención de alimento. Hay ayunos parciales y hay ayunos totales. Hay gente que ayuna, como hacemos los sábados acá, hasta mediodía, ayuno parcial. Nos abstenemos de desayunar, pero nos metemos tremendo almuerzo. Pero el ayuno es para purificar el alma y para que Dios te libere, te santifique y saque de nosotros cosas que a Él no le agradan. Pero algunos vienen a un culto más de ayuno, dejan de desayunar, están pensando en el café, en los patacones, en el chicharrón que dejaron en la casa, ahora que vayan se lo van a comer, etcétera. Pero no hay una actitud real de buscar a Dios. Y por eso Dios no recibe todos los ayunos. Si no, vaya a Isaías 58, anótelo, usted lo lee con calma. Ahí habla del verdadero ayuno. Que dice Isaías 58, que decía Israel, decimos ayunamos y tú no te diste por entendido. Le dicen a Dios, estamos ayunando y Dios no me responde. Entonces Dios le dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? Cuando te digo de que Dios no recibe todo, estoy hablándote aún de los cultos. El hecho de que usted y yo estemos aquí es un culto para Dios. A eso venimos aquí, a rendirle culto.
Pero lamentablemente no todos los que están aquí Dios les está recibiendo el culto. Porque no sé tú, pero tal vez el que está al lado tuyo está aquí por obligación. Porque papá, mamá los despertó. Vamos para la iglesia. Aquí todo el mundo va para la iglesia. Y vienen con el carón. Y están aquí, pero no están ofreciendo culto a Dios. El que viene con la mentalidad de que viene a adorar a Dios, ese Dios le recibe el culto. Pero igual también cuando usted llegue, haga oración de santificación. Yo les he enseñado muchas veces. Ojalá y usted pudiera llegar antes que empiece el culto para que tenga un tiempo de oración allá. Pero por razones a veces de trancón, de que la esposa se demora 3 horas maquillándose y arreglándose. Le voy a dar un secreto a los varones, porque esta es la gracia de todas las mujeres. Las bendigo por eso. Aunque Arsenio también se demora peinándose y arreglándose, ¿no? Pero la mujer, hermano, ya voy, espérate. No sé si solamente me pasa a mí, pero mi esposa en la noche saca 3 vestidos a ver cuál se pone. Y selecciona uno. En la mañana hay 2 diferentes al que seleccionó. Cuando yo bajo a sacar el vehículo, ya tiene uno puesto. Cuando la veo que viene con... Entonces me toca orar. Yo oro. Hermano Francisco, yo me pongo a orar. En el nombre de Jesús, sales ahora mismo. Sale. Entonces fíjese, a veces venimos al culto obligado y recogemos enojo de la casa, venimos bravos de la casa. En el camino, los que tenemos vehículos, se nos atraviesa un motorizado y nos da rabia, etcétera. O de la casa coge rabia con los hijos. No te pongas a cantar enseguida. Tómate unos minutos, Padre, aquí estoy, tú me conoces. Perdóname la rabia, perdóname por haber gritado a mi marido esta mañana, Señor, por haber gritado a mi esposa, para que luego Dios acepte el culto. ¿Está aquí conmigo todavía? El servicio tampoco, Dios lo recibe, todos los servicios. Gloria a Dios por los que evangelizaron. Se cumplió el objetivo, pero el asunto es que Dios te acepte el servicio. Los que están de servidores, los que están de intercesores, los adoradores. Todo eso es un proceso que hay que entender que es para Dios. Dígame amén si está aquí. De la misma forma, y es lo que te voy a hablar, hay ofrendas que no agradan a Dios. No todo billete, no todo dinero que usted deposita en las arcas de la iglesia, Dios se las recibe. La tesorera, los líderes, el pastor, la junta directiva te lo recibimos, pero no es la intención de que el hombre te lo reciba, es Dios el que tiene que recibir. Porque el que te va a bendecir es Dios, no es el hombre. Dígame si está aquí. Y tenemos ejemplos bíblicos. Búscame Génesis capítulo 4, versículo 5. Usted conoce esa historia. Ahí Génesis 4, 5 dice que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, ni Caín siquiera. Y Caín ofreció una ofrenda y a Caín nadie lo mandó a dar ofrenda. Dios no le dijo, Caín, Abel, tienen que traerme una ofrenda. Ellos les nació. Y aunque Dios no había pedido ofrenda, ni había condiciones de la ofrenda, Dios nos enseña a través de ese pasaje que la ofrenda debe tener ciertas condiciones para que Dios se agrade de ella. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No la miró. Y usted conoce la historia. También tenemos otro caso que lo vamos a leer más adelante. Permítame mencionárselo solamente, no lo busquemos. Lucas 21, la ofrenda de la viuda que dio 2 moneditas, 2 blancas. Y habían ricos que echaban de lo que les sobraba. Jesús dijo, la viuda echó más que los ricos. O sea, que hay ofrendas que decepcionan, que desagradan, es más, que deshonran a Dios. Y yo creo que todos nosotros, mire que me estoy incluyendo, en algún momento de nuestra vida cristiana, en vez de honrar a Dios con nuestras ofrendas, lo que hemos es deshonrado su gloria. Entonces te voy a hablar, y ese es el título del mensaje, la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento usted encuentra la palabra ofrenda, holocausto, sacrificio, que es igual. Pero en el Antiguo Testamento las ofrendas eran de animales o vegetales. Usted cuando lee el Antiguo Testamento, la ofrenda era de animales o de trigo o de cebada o de las frutas, excepto cuando construyeron el tabernáculo.
que Dios le dijo a Moisés: dile a todo varón de Israel que traiga para la construcción oro, ayúdeme, plata, bronce, pieles de animales. O sea, que trajeran algo aparte, diferente a animales y a vegetales. Eso es lo que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento. Y esas ofrendas que Dios pedía en el Antiguo Testamento, o sea, entre Génesis y Malaquías, tenían condiciones. Porque el primero que dio ofrenda fue Caín y Abel. Ellos la dieron porque les nació. Y usted conoce esa historia. Pero la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Entonces Dios colocó condiciones para que una ofrenda sea aceptada por él. Amén. Ahora, estas condiciones de las que le voy a hablar del Antiguo Testamento, de las ofrendas vegetales o animales, más que una obligación, porque lamentablemente los seres humanos a veces nos sentimos como que obligados a hacer las cosas. Tengo que ir a la iglesia, tengo que cantar, tengo no, es un privilegio. Y esto se ha perdido de las iglesias, hermano. Antes, los que venimos de tiempos atrás en el evangelio, no se llamaba que te toca tal cosa, sino tienes el privilegio de abrir el culto, tienes el privilegio de cantar, tienes el privilegio de predicar la palabra. Es un honor, hermano. Y por eso, cuando usted entiende esto, usted nunca dice que no. ¿Sabe lo que es servir a Dios? Entonces, las ofrendas en las condiciones que Dios colocó, que las voy a leer en la Biblia, más que una obligación, lo que Dios quería era que la gente entendiera a quién le iba a ofrendar y por qué debía ofrendar. Cuando se pierde la perspectiva de algo, se hace por obligación, por cumplir, y poco a poco se deja de hacer. Pero cuando se hace por entendimiento, usted se apasiona por lo que hace. ¿Amén o no amén? Entonces, lo que Dios quería era que Israel, que el Antiguo Testamento está fundamentado para Israel en gran manera. Luego la iglesia toma la aplicación con el Nuevo Testamento, pero para Israel, Dios quería que Israel ofrendara con entendimiento de a quién estaba ofrendando y por qué estaba ofrendando. Entonces, ¿a quién estaba ofrendando Israel? Las condiciones eran para que Israel entendiera que la ofrenda no era para los sacerdotes ni para los hombres, sino al Dios grande y verdadero, al que los estableció como una nación santa y escogida. Esas fueron las condiciones. Porque me adelanto a lo que voy a decir más adelante. Eso, perdóneme la redundancia, me adelanto. Ese es el problema de hoy día, que la gente hoy día ha perdido la perspectiva y cree que ofrenda para el pastor o para el templo. Y por eso el diablo se ha levantado una cantidad de gente en las redes sociales hablando mal, criticando el diezmo y la ofrenda. No que es para el pastor. Perdieron la perspectiva. Uy, solo 4, amén. Cuando usted es entendido de por qué lo hace y a quién lo hace, usted lo hace conforme a la palabra. Entonces, las condiciones de Dios para Israel era para que nunca olvidaran a quién le estaban entregando. Al Dios vivo, al Dios grande, al Dios verdadero, al Dios que los estableció. Ahora, ¿por qué debían ofrendar? Porque es que no era que Dios venía y recogía a los animales y se los llevaba para el cielo, o los vegetales y se los llevaba. De la misma forma que hoy hay que entender, como lo he dicho tantas veces, no es que después que usted se va de aquí, yo agarro las canastas de las ofrendas y las tiro al cielo y le digo: Dios, la que tú agarres es tuya y la que caiga es mía. No, Dios no necesita plata. Dígale que está al lado suyo: Dios no necesita plata. Si la Biblia dice que Él es el dueño, ¿de qué? Él dice: mía es la plata, mía es el oro. Y allá en el cielo Él tiene calles de oro. Juan vio a Jesús sentado en gloria con una corona de oro en su cabeza, un cinto de oro en el pecho. Así que por favor, amigos católicos, dejen de estar orando y pensando en ese Cristo ahí con una cruz aquí
¿cómo es? Con una corona de espina o ahí todo flaco, semidesnudo. No, cuando ores, piensa en un Cristo sentado en majestad, lleno de gloria y poder. Wow. Él está vivo. Él está vivo. Aleluya. Entonces debían ofrendar por agradecimiento de que ese Dios fue el que les daba, número uno, la vida. Porque los muertos no pueden trabajar. Número dos, Él da la salud. Número tres, Él te da el empleo. Y número cuatro, Él te da la productividad. Cuando tú ofrendas con ese pensamiento, entonces tú le das a Dios con gozo y con alegría. Y lo que Dios no quería era que Israel olvidara esas dos cosas. ¿A quién y para qué? Ahora, estas dos razones siguen vigentes para la iglesia. Y debemos entenderlas y mantenerlas para que las ofrendas agraden a Dios. Pero como todavía te estoy hablando del Antiguo Testamento, cuando te hable del Nuevo Testamento, volvemos a esa parte. Levíticos capítulo 1, por favor. Allí vamos a encontrar las condiciones que Dios colocó para las ofrendas de animales y de vegetales, pero en este caso aquí están de animales. Levíticos 1:1. Por favor, coloquémoslo ahí. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, ¿llamó Jehová a quién? ¿Quién llamó a quién? Jehová a Moisés y habló con él. O sea, Dios habló con Moisés desde el tabernáculo de reunión diciendo, versículo 2, habla, dile a los hijos de Israel, cuando alguno de entre ustedes ofrezca ofrenda, ¿a quién? A Jehová. Cuando alguno quiera traerme ofrenda, ahí viene la condición, de ganado vacuno u ovejuno haréis la ofrenda. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, es decir, de vaca, y viene condición, debe ser como macho, sin defecto lo ofrecerá. Y viene otra condición, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de quién. 5 condiciones hay en esos 3 versículos. Primera condición, que la ofrenda debía ser solo de vaca o de oveja. Es decir, que nadie podía venir con un burro a Dios, o con un perro, o con un gato. Siempre que hablo de las primicias, digo, las primicias no son de gato ni de perro. Imagínense, la hermana Betty tiene como 4 chandas en su casa. Y si las 4 chandas, pastor, yo tuviera la casa llena de chandas. Y ahora en ese apartamentico ahí estoy apurado con una pincher y una chihuahua. ¿Quién la quiere? Aquí que mi esposa no escuche ni Gabriel. Estoy regalándola. Estamos claros. Primera condición. Tenía que ser de vaca o de oveja. Ni de gallina, ni de pato, ni de burro, ni de caballo, ni de camello. Nada. Vaca u oveja. Diga conmigo, vaca u oveja. Segunda condición. Tenía que ser un macho. Macho, espere, no me corra, macho. ¿Por qué? ¿Acaso Dios es machista? Sí, porque el que contradice la Biblia enseguida se va para otro lado. El animal macho en aquel tiempo era más costoso y más valioso. O sea que lo que Dios pide es lo más costoso y lo más valioso. A su nombre. Pero había algo más profundo todavía. Eso era profético de Jesucristo. Esos sacrificios de animales que redimían el pecado y bendecían al hombre era profético de que Cristo iba a morir y a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora sí, sin defecto, tercera condición. Es decir, que no debía ser ni tuerto, ni manco, ni enfermo. Tenía que ser el mejor, el más gordo, que esa fue la ofrenda de Abel. Escogió el primogénito
y el más gordo, los más gordos de ellos. O sea que Dios pide lo mejor. Yo creo que usted y yo vamos analizando, o deberíamos ir analizando cómo ofrendamos en base a esto. ¿Ok? Cuarta condición, debía ser voluntaria la ofrenda. O sea que tenía que nacer de tu corazón, no era obligada. No ofrendes por obligación. Y ojo esto que voy a decir, ni sugestionado por alguien. Ni yo como pastor puedo decirte a usted, hermano, a partir de hoy, ojalá y los que estén viendo no me vayan a editar esto, lo voy a repetir clarito, porque usted sabe que los que están en contra de los pastores les editan y cortan. Ni yo como pastor, ni ningún predicador que venga aquí puede venir a decirle, hermano, a partir de hoy, la ofrenda tiene que ser de 50,000 pesos para que Dios la reciba. Eso es en contra de lo que Dios estableció. ¿Está conmigo? Entonces, no puede ser sugestionada. Hay gente que manipula a un predicador, sí los digo, que manipulan a la gente para sacarle plata. Dígale que está lo suyo, eso no es de Dios. Y la quinta condición, en el versículo 3, la última parte, dice, de su voluntad la ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Permítame y le explico eso, ¿por qué a la puerta del tabernáculo? Usted conoce lo que era el tabernáculo de reunión. Permítame, los que no saben enseñárselos. Dios ordenó que en el desierto Israel construyera un tabernáculo. Era una campaña, ¿cómo le llaman? Una carpa, por llamarlo así popularmente, una tienda, una carpa. Y esa carpa estaba rodeada por un cerco de cortinas, como la cerca, y había una terraza, un antejardín, por llamarlo así. Y entonces estaba la puerta donde la gente traía su animal vacuno u ovejuno o la fruta y se la entregaba en la puerta al sacerdote. No podían pasar. Los únicos que entraban eran los sacerdotes allí. ¿Ok? Entonces por eso dice, la traerá a la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Ahora usted y yo no nos vamos a quedar en la puerta, sino que por Cristo tenemos acceso a todo. Entonces estaba la puerta y estaba enfrente de la puerta lo que se conoce como el altar del holocausto. Allí entregaban el animal, el sacerdote lo traía, lo degollaba y hacía todo el ritual. Y luego venía yo lo llamo en el argot costeñol, una palangana, una olla de agua, para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies para entrar a la tienda, al tabernáculo. Eso era el patio todavía. Para entrar acá tenían que lavarse. El tabernáculo era lo que era el templo y estaba dividido en dos lugares, lugar santo y lugar santísimo, y había una cortina que separaba. Al lugar santo no entraban todos los sacerdotes que estaban allá afuera. Solo los que estaban en turno, a los que les correspondía, podían entrar al lugar santo. ¿Qué hacían en el lugar santo? Había un candelabro de oro que en la mañana tenían que limpiarlo y mantenerlo encendido día y noche. Entonces entraban a echarle el aceite y lo mantenían. Había una mesa con 12 panes de la proposición que tenían que ser cambiados cada 8 días. Y estaba el altar del incienso que día y noche debían estar quemando incienso a Jehová. Y estaba, para no dejarlos incompletos, el lugar santísimo, que el único que entraba era el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, una vez por año. Ok, ahí lo dejo. Otro día les explico más eso. Pero dice, de su voluntad ofrecerá la puerta del tabernáculo. La persona que traía la ofrenda se quedaba afuera, se la entregaba al sacerdote. Pero lo que me interesa, de reunión, delante de Jehová. O sea que el que dejaba la ofrenda en la puerta, vacuno, ovejuno o vegetal, debía venir con la conciencia de que aunque se la entregaba al sacerdote, era para Jehová. Esa condición tiene que ser fundamental. ¿Está aquí todavía? Ahora,
Israel olvidó estas 5 condiciones que mencioné. Israel olvidó lo que Dios exigió. Y entonces cayeron en la rutina de ofrendar lo que a ellos les parecía, lo que les daba la gana. Y peor aún, los sacerdotes se los recibían. Por eso Dios exhortó a Israel. Vaya conmigo a Malaquías, el libro que menos le gusta a la gente. Pero tranquilo que no voy al capítulo 3, sino al capítulo 1. Deje tranquilo que no voy a hablar de diezmo, estoy hablando de ofrenda. Malaquías 1:6. Mire lo que Dios dice. Le dice a la nación: el hijo honra ¿a quién? ¿Cuántos hijos aquí honran a papá y a mamá? Fácil decir amén. Pero honrar, más que darle un regalo el día a las madres, que ojalá y se lo des, es no hacerlos coger rabia, obedecerlo, ayudarles en la casa, en los quehaceres, no mentirles. Bueno, vamos a dejarla ahí porque ya los hijos me están mirando feo. El hijo honra ¿a quién? Está hablando Dios. Y el siervo honra a su señor. Y mira lo que Dios dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Lo que Dios les está diciendo es: ustedes olvidaron que la ofrenda es una manera de honrarme a mí. Y no me están honrando, me están deshonrando. Y les dice: y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Olvidaron que la ofrenda sencillamente demuestra agradecimiento y reconocimiento. O sea, no tenían temor de Dios. Así hay gente hoy día que en las ofrendas ofrenda sin temor a Dios. Ay. Y sigue diciendo: dicen los pastores. Sí, porque ahora no, que los pastores se inventan. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿A quién le está hablando Jehová allí? A los culpables. El pueblo traía cualquier cosa y ellos se lo recibían. Y la exhortación tenía que dársela a los sacerdotes para que ellos corrigieran y enseñaran al pueblo. Como yo la recibí esta semana, yo sé que la tesorera y la hermana que ayuda a la tesorera en contar van a decir amén cuando avancen en el mensaje. Porque hay gente que se olvida que Jehová es su padre y que hay que honrarlo. Y yo como pastor sacerdote tengo que enseñarles y corregirles. Porque si yo no lo hago, hermano, usted se pierde la bendición y Dios me lo demanda a mí. Por eso dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Sigo leyendo porque parece que a algunos no les gusta eso. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y los sinvergüenzas sacerdotes dijeron: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y mire lo que Dios les dice, versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es ¿qué? Despreciable. Versículo 8, y aquí viene lo fuerte. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Recuerde que la condición decía tenía que ser sin defecto. Y le traían el ciego. ¿Por qué? Porque el ciego no servía para trabajar ni nadie se lo compraba. Entonces vamos a llevárselo a Dios. El Señor sabe. Dios recibe todo. Diga conmigo: hay condiciones. Está terrible esto, ¿verdad? 8. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y lo peor, lo grave, es que los sacerdotes se los recibían y no les decían nada. Y remata Dios diciendo allí: preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová. Mire, si estaban criticando a la ministra de Minas porque fue a
a la coronación del rey, juega al Palacio en España en tenis. Ya eso las redes sociales la tienen. Usted sabe que esa pobre mujer, Dios la guarde y la ayude. A la esposa del presidente porque el vestido no era adecuado. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué para el hombre sí tratas de agradarlo, pero a mí no me agradas? Dios mío, esto está fuerte. O te lo digo en dominicano, fuerte. ¿Por qué al médico sí le cumples el horario puntual y a Dios no? ¿Por qué al jefe en el trabajo si llegas a la hora precisa? ¿Y por qué? Sigamos. Padre, ayúdame. Si ya me pierdo por ahí de pronto. ¿Por dónde voy? Saltemos al 11. No, saltemos al 11. Sigue hablando Dios. Porque desde donde el sol nace hasta donde se oculta, dice él, es grande mi nombre en las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que Dios les está recordando es: acuérdense que yo soy el Dios grande, y si ustedes no me dan, hay en otros lugares que me están ofreciendo lo que debe ser. Wow. Seguimos, versículo 12. Sigue diciendo Dios: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y el versículo 13 es más terrible, dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Ya van a recoger la ofrenda. Bueno, voy a echar ahí para que me... Qué fastidio. Y me despreciáis. ¿Dice quién? ¿A quién estaban despreciando? A Jehová. Y peor, y trajiste lo hurtado. El billete que le cogiste a mamá y a papá. El vuelto. El billete que te encontraste en el pantalón del esposo cuando estabas lavando la ropa. Cómo se ríen las mujeres. Están empoderadas. Sigo, porque me estoy perdiendo. Y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y aquí viene el juicio, versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo malo, lo dañado. ¿Cuánta gente no me ha puesto a orar y al ministerio de intercesión? Ore por una platica que me va a salir. Yo le traigo a Dios el diezmo, la ofrenda. Y ni le avisan a uno que ya le salió la platica y uno sigue orando. Toca al que está a tu lado y dile: ¿para qué viniste hoy? ¿Viste? Dios bendito. ¿Quiere predicar? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios tuvo que exhortar a través del profeta Malaquías, así como hoy nos está exhortando a través del profeta Jonathan y a través de la palabra profética más segura. Alguien dirá: pastor, eso fue para Israel. Vamos ahora para la iglesia, el Nuevo Testamento.
La iglesia, Dios mantiene estas condiciones y aún más, pero ahora ya no en vegetales ni en animales, sino en plata, en dinero. Lucas 21:1, una cita muy conocida que la mencioné al comienzo y ahora la vamos a leer. Lucas 21:1, ahí hay condiciones en este pasaje. Lucas 21:1 dice, levantando los ojos, hablando de Jesús, levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. ¿Dónde? En el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí, ¿qué cosa? 2 blancas. Para los que no saben o no recuerdan, las blancas eran las monedas de mayor denominación de aquel tiempo, las más chiquiticas. Lo que sería hoy una monedita de 50 pesos. Lo que esta viuda pobre echó fueron 100 barras, 2 moneditas de 50. Y el versículo 3 dice, y Jesús dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre con esos 100 barras echó más que todos. Sí, Jesús era costeño, así que vamos a hablar como costeño. Ella echó más. Razón, versículo 4, porque los ricos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No debe ser excusa. Pastor, es que yo no tengo casi. Esta viuda echó lo único que tenía. En este pasaje encontramos 3 condiciones. La primera está en el versículo 1. Pon el versículo 1. Que las ofrendas en este tiempo todavía se siguen dando en la presencia de Dios. Que aunque tú veas a un par de hermanas aquí con estas canastas, no se las estás trayendo a ella. Dios está mirando lo que tú estás echando. Eso nos debe llevar a tener respeto y reverencia cada vez que venimos aquí. Amén. Entender que la ofrenda es para Él, que lo estamos honrando a Él, y por eso debe haber respeto y reverencia. Y escúchame, cuando tú entiendes esto, tú más nunca cometes el error de decirle al hijo, coge, lleva la ofrenda, y tú te quedas sentado allá. No haga más eso. Si quiere que el hijo lleve, dele, y que él traiga y usted traiga. Pero no mandes tu ofrenda, es que estoy cansado. Tráesela personalmente a Dios sabiendo que Él te está viendo y que Él te la recibe. Y aquí es donde decía que las tesoreras y los que cuentan van a decir amén. Está diciéndote que cuando tú sabes que se la traes a Dios, no debes traer billetes partidos. Mejor no los traigas. Ese que no te aceptan allá en la tienda donde Augusto, que Augusto te la regresó, o pegado con cinta, o rayado que tiene unas barbas el peso. Eso es lo cojo, lo enfermo y lo dañado que Dios desprecia. Tampoco, déjame sacar un billete. Voy a sacar más chiquitico. No hay de 1000. Tampoco hagas esto. No traigas una ofrenda a Dios así. No haga eso. Aunque sea un billete de a 2000. Ya no hay de 1000 casi, creo que ya no los hay. Trata de arreglarlo. Y tráeselo a Dios. Porque hacer esto, es más, algunos hasta así, o me equivoco, así han encontrado billetes. Eso es despreciar la mesa de Jehová. Pastores, que a mí me da pena que se burle el que se quiera burlar. Dios sabe que es lo único que tienes. Como la viuda que dio las 2 moneditas. Dios sabe que es la única que tienes. Perdón que le dé la espalda a ustedes y a la cámara. Ponte aquí, Rafael. Tampoco haga esto. Aquí para que te vean los hermanos que están viendo. Tampoco haga esto. No la tire.
traiga su ofrenda a Dios arregladito, aunque usted lo tenga machucadito, cuando lo vaya a traer, arréglelo. Si no quieres traerlo así, por lo menos una sola dobladita, elegante. Y piense que se la está dando a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Un aplauso a la modelo. Eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Démosle lo mejor. Démosle lo mejor. Si lo único que tú tienes es una moneda de 100 pesos, tráesela con gozo. Dios, tú sabes que lo único que tengo son estos 200 pesos, estos 100 pesos, estos 500 pesos, Señor. Que se burle el que se quiera burlar, pero es lo único que tengo. ¿Ok? En ese pasaje de la viuda, lo segundo que nos enseña de condición para que la ofrenda sea agradable a Dios está en el versículo 4. Y es que la ofrenda no debe ser calculada. Dice allí, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, ¿de qué? De lo que les sobraba. Cuando te digo calcular, te estoy diciendo, tengo 20,000 pesos. María José y la danza van a vender unos combos allá afuera, 5,000 pesos. En pasaje me gasto tanto. Mañana necesito tanto para esto. Me quedan 1,000 pesos. Voy a darle 1,000 pesos a Dios. Diste prioridad al combo, diste prioridad a otras cosas y menospreciaste a Dios para darle lo que te sobra. Eso fue lo que hicieron los ricos. Y permítame traerlo al plano actual. Así como te dije que las 2 blancas que echó esta mujer pobre, que eran 2 moneditas de 50 en nuestra actualidad, yo me imagino que estos ricos echaron billetes de 100, billetes de 50. En nuestra lógica, ¿quién echó más? ¿Los ricos o la mujer? ¿Y por qué Dios dice que la viuda echó más? Porque lo que ella dio era todo lo que tenía. Ellos dieron lo que les sobraba. Muchas veces tú y yo, ¿sí? Por eso no me agrada, algunos pastores han cogido el arca de las ofrendas y le ponen como metal por dentro, que para que no traigan moneda, porque cuando echen suene y les dé pena. Sí, usted recuerda que aquí tuvimos uno que habló de eso. Gloria a Dios que aquí la iglesia está bien enseñada, hermano. Te repito, si lo único que tú tienes son 100 pesos, tráeselos con gozo a Dios, que Dios se agrada. Pero tú y yo muchas veces hemos menospreciado la mesa de Dios. Hemos calculado, hemos traído billetes arrugados. Lo tercero que nos enseña esta historia de Lucas 21, de la viuda y los ricos, es que la ofrenda debe ser un acto de fe. Un acto de fe. Que no debo dejar de dar aunque sea lo único que tengo. Creyendo que Dios me va a sustentar. Porque lo único y era viuda, no tenía un marido que la sustentara. O sea que ella hizo como la viuda del profeta. Estaba recogiendo leños, hacía 2 arepas, una para mi hijo, otra para mí, después nos morimos de hambre. Pero ella le dio primero al varón de Dios y Dios la sustentó hasta que volvió a llover sobre la tierra. Hermano, ¿sabe? A pesar de que muchos aquí han tenido crisis, están desempleados, el negocio no les marcha bien, pero no les ha faltado el alimento. Porque tus ofrendas han subido a Dios. Y va a llegar el día donde Jehová va a hacer llover otra vez sobre la tierra. Y no vas a depender ya de las 2 arepas que haces todos los días, sino que Jehová te dará en abundancia. ¿Está aquí todavía? Segunda de Corintios 9:7. Otras condiciones encontramos aquí. Ya voy terminando, para los que están enojados se les vaya la rabia. Segunda de Corintios 9:7. Un solo versículo nos da algunas condiciones. Léalo en voz alta conmigo, por favor. Cada uno dé como propuso en su mente, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad,
Porque Dios ama ¿a quién? ¿Cuáles son las condiciones para la iglesia en este tiempo? ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, la ofrenda, como les decía, debe proponerse en el corazón, no en la mente. La mente calcula, la mente tiene temor, tiene miedo, pero el corazón cree. La Biblia dice que con el corazón se cree. Y por eso la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el jueves creo que era que predicaba en Olaya y le decía a los hermanos: amar a Dios sobre todas las cosas implica que aunque pierdas el empleo o el negocio, tú nunca blasfemas contra Dios, sino que lo alabas. Que aunque pierdas un ser querido, se muera un hijo, un papá, una mamá, el que sea, tú no le echas la culpa a Dios, tú sabes que Dios tiene el control. Esos son los que realmente aman a Dios por encima de todas las cosas. No es que tú lo digas y digas: no, yo amo. No, es en el momento de la prueba que tú demuestras que tú amas a Dios por encima de lo que perdiste y que Dios es más grande. Entonces, cuando tú ofrendas con el corazón, sale de aquí, tú estás demostrando tu amor por Dios. Levánteme la mano las mamás que están aquí. Las mamás, ok, levántenla, manténganla allí. Se va a celebrar el Día de las Madres. Si tu hijo te viene con un jabón y una olla, una plancha, ese era en el tiempo de antes, ¿o no? ¿Dónde está mi mamá? ¿A cuántas mamás antes le daban olla y plato? El marido venía: mi amor, te trajo una licuadora. ¿Y para quién era el jugo? Mi amor, te trajo una plancha. ¿Y para qué era la plancha? Para que le planchara la ropa. La estufa. Pero ahora las mujeres están empoderadas. ¿Cómo, Walter? ¿Ya no se dejan engañar? Si acaso, exacto, para ella, para ellas. Plancha pero de pelo. ¿Está aquí? Mami, te amo, aquí está tu regalo. La mamá abre una olla. Ay, mi amor, gracias. Pero por dentro estará diciendo... Pero si usted le viene con una plancha de pelo, usted le viene con un reloj, con un anillo, con una cadena, con un vestido, unos zapatos, un iPhone. Hermanos, que bueno, nos enseñaron que los esposos tenemos que darle regalo a la esposa el Día de las Madres, cuando no es nuestra mamá, sino es nuestra esposa, pero bueno. Tiene lógica, ¿verdad? Interesante, pero discutible. Vea, si el marido le llega a la esposa el Día de la Madre con un regalo de un iPhone, hermano, júrelo que hay gloria y avivamiento esa noche poderoso. Si no entendió lo que dije, pregúntale al lado, ¿qué es eso de gloria, poder? Pregúntale. Yo todo el tiempo he protestado eso porque yo cumplo el 23 de diciembre y cuando era niño me daban un solo regalo de cumpleaños y el mismo el 24 de Navidad. Yo todo el tiempo, vamos a tener que hacer una marcha en contra de eso, man. Pero si usted le da una olla, prepárate para el hoyazo. Sigamos, que me estoy perdiendo el asunto. La ofrenda tiene que salir del corazón, demostrar que usted ama a Dios, que usted ofrenda con pasión, con fe y no con cálculo. Y le repito que esa ofrenda no es impuesta porque alguien te sugestionó y dijo tienes que dar X cantidad, sino que salió del corazón. La segunda condición que encontramos allí en 2 de Corintios 9:7 es que la ofrenda no debe ser con tristeza. Es decir, que cuando usted ofrenda, usted no le debe quedar dolor. Por lo tanto, la ofrenda no debe ser ni por compromiso, ni por cumplir, ni para que te vean, sino con el entendimiento de que le estoy dando a Dios.
Hijos, si usted le va a dar un regalo a su mamá, entonces que no le quede dolor por ese regalo. Desconté la plata que estaba ahorrando para el iPhone, ahora mi papá quiere que le... No. Debe haber gozo. Así debe ser la ofrenda. Y entonces, cuando tengo claro que la ofrenda es para Dios, entonces entiendo que la Biblia promete bendiciones para el que le da a Dios con honra. Amén. Lo hago con fe, no con tristeza. Mira el versículo, el contexto de ese versículo. Ponme el versículo 6, el anterior, el contexto. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué le va a pasar? También segará escasa. Y el que siembra generosamente, si tú quieres que Dios te dé bastante, aprende a darle a Dios bastante. Si tú quieres vivir del maná diario, síguele dando la misma monedita a Dios. Porque una condición que Dios coloca es que cada uno traiga según Dios te haya prosperado. Y hay gente que parece que Dios nunca la prospera, porque todos los domingos trae el mismo billete a 2,000 pesos. Y cogieron la quincena Manaturi hace 3 días, 4 días, y lo mismo 2,000 pesos. Está bien el otro domingo que ya se está acabando la quincena, está bien. Pero según Dios te haya prosperado, según ese negocio que te salió, según esa herencia, según esa plata que recibiste que estaba atrasada, tráele una ofrenda a Dios de eso. Oh, amén, yo sigo leyendo. Veamos el contexto, el versículo 10, colócame el versículo 10. Esa es una ley, lo que tú siembras recoges. Si tú le das a Dios pequeñeces, espera pequeñeces de Dios. Pero si le das en abundancia, espera abundancia. Mira el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué hará? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando usted le da a Dios con el corazón, no con tristeza, entonces espera recibir de Dios. Ahora, hay 2 maneras de recibir de Dios. Dios te puede dar semilla o te puede dar pan. ¿Qué tú quieres? Alguien dijo en una oportunidad, si alguien te pide un pescado, regálale mejor una caña de pescar. Porque si tú le das un pescado, se lo come y mañana vuelve a tener hambre. Pero si le das una caña de pescar, él mañana va a volver a pescar otra vez. Y no solamente va a pescar para comer, sino que va a pescar para vender, para no comerse el pescado solo, sino para la yuca y para el ñame y para el arroz. Dios, hay gente que lo que le da es el diario vivir, el pan. Pero Dios conoce qué corazones hay aquí y Él les suelta semillas. Porque son gente que está sembrando. Y no solamente te hablo de ofrenda, sino que están pendientes de sus hermanos en la fe. Bendicen la canasta de amor y están trayendo. Esa gente a la que Dios no les da pan, les da semilla. Y cuando dice la palabra de Dios que el que le da al pobre le presta a Jehová, hermano, Jehová no es deudor de nadie. Prepárate para las grandes bendiciones de Dios. Entonces en esa 2 de Corintios 9, donde leímos, versículo 7, hay otra tercera condición que dice que tampoco debe ofrendarse solo por una necesidad en el templo. Atento a esto. No hay que ofrendar por necesidad. Hay gente, y yo bendigo a esa gente aquí en la iglesia, pero aprende esto si eres de esos. Cuando hemos tenido necesidad, ofrendan. Los aires acondicionados los cambiamos, porque entre ustedes mismos se reunieron. Alguien tomó la iniciativa y comenzaron a dar. Las sillas que ya se están trabajando, las estamos comprando porque hay gente que ha dado ofrenda de 200,000 pesos. Alguien dio una ofrenda de 1,000,000 de pesos para 5 sillas. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué cuando no hay una necesidad? Traes la misma ofrendita de 2,000, de 5,000 pesos. No seas de los que ofrenda solo por una necesidad en la iglesia. Conviértete en un oferente permanente y continuo. Porque cuando eso sucede, entonces viene la promesa al final. ¿Cómo dice ahí? Porque Dios, ¿qué? Dios ama al dador alegre. ¿Qué es un dador?
Alguien que se ejercita en eso. No el que da una vez o de vez en cuando. Yo me pongo a limpiar mis ventiladores en la casa cuando ya están mugrientos. A veces los miro y digo, todavía aguanta. El del cuarto estoy viéndolo hace rato y todavía aguanta. Mi esposa, como es más bajita, no alcanza a verlo por arriba. Yo sí lo veo, todavía aguanta. Cualquier día esto lo saco y lo arreglo, lo limpio. Pero eso no me hace un arreglador de ventilador. No quiere decir que voy a poner un letrero en la puerta de mi casa que dice técnico profesional en ventiladores, egresado de la universidad tal. Porque qué tal que me lleven uno con los bujes dañados o con el, ¿cómo le llama, mano Francis? Que sí sabe bastante de eso, no, el eje o el poco alambrito eso, la bobina. Entonces voy a tener, hermano Francis, ¿cuánto me cobra usted a mí por arreglarme la bobina? Y ahí ganamos. Pero si yo pongo en práctica y ejercito y empiezo, mire, y perdóneme que hable el hermano Francis. El hermano Francis, algunos lo tratan de todero, pero es que el hermano Francis es muy observador. MacGyver. Y el hermano Francis ve hacer algo y él lo sigue practicando. Y daña al principio, pero después termina haciéndolo. Porque lo ejercita, ¿verdad, Francis? Y se convierte en un experto. ¿Dónde estudió Francis cielos rasos? En Icopor. Viendo. ¿Y quién cree que me puso el cielo raso allá? ¿Y quién ha puesto los de acá? El de Olaya al principio estaba así un poco. Pero luego él fue emparejando y vaya a ver lo que está haciendo allá arriba. Eso es alguien que ejercita, que practica. El ofrendar, el dar, tiene que ser un ejercicio permanente. Y la más grande recompensa es que Dios te va a amar. Usted no va a encontrar un solo texto en la Biblia que dice que Dios ama al que ayuna. Que Dios ama al que ora. Hay que orar, hay que ayunar. No dice que Dios ama al que dura 2 horas leyendo la Biblia. Pero sí dice que Dios ama al dador alegre. Y cuando Dios ama, Dios se desborda en bendiciones. Y concluyo con una promesa que encierra todas las bendiciones de Dios para nosotros, que es el dar. Vaya a 1 de Samuel, capítulo 2, 29. Capítulo 2, versículos 29 y 30. 1 de Samuel. Lo que nunca debemos perder de sentido es que las ofrendas son para Dios. Por eso le repito, el diablo se ha inventado una cantidad de sinvergüenzas en YouTube, en las redes sociales, diciendo que los pastores pedimos, que esto es para los pastores, desviando. Entonces la gente piensa que la ofrenda es para el pastor, que la ofrenda es para la gente en la iglesia. Cuando tú entiendes que es para honrar a Dios, prepárate que Dios te va a bendecir. Y si tú eres de los que ofrendas y no estás siendo bendecido, es porque tal vez tu ofrenda no está siendo agradable a Dios. Mira lo que Dios le dice al profeta Samuel cuando lo llama. 1 de Samuel 2:29, sí. Mira lo que dice. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Le dice Dios a Samuel para que le diga al sacerdote Elí, o a través de un profeta, perdón, le dice al sacerdote Elí, repito, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí, tomaban de la ofrenda que era para Dios y se la robaban ellos. Y el sacerdote principal Elí no les decía nada. Y eso hace que Dios tome una acción contra él. Y Dios les dice, por tanto, versículo 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice,
yo había dicho que tu casa, Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian. Y recuerde que viene hablando de ofrendas. Yo honro, dice Dios, a los que me honran. A los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tu ofrenda no está agradando a Dios, tú y yo estamos despreciando a Dios. Pero yo quiero que Él reciba lo que le doy.